eta baita ere ordutegi aldaketagatik ere eskerrak ondo hartzeagatik. Hemen gaude giza eskubideen adierazpen unibertsalaren 70. urteurrenaren instituzio desberdinen arteko kanpaina aurkezteko, eta kontuan hartuta behatzi gerela, saiatuko gara oso laburrak izaten denak prentsaurreko labur bat izateko. Bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa. El motivo de la misma es presentar una campaña que vamos a compartir diferentes instituciones con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una rueda de prensa de intervenciones muy breves para que esto no se alargue demasiado y facilitarles el trabajo. En primer lugar, las presentaciones, comenzando por mi derecha. María Guijarro, directora general de Igualdad, Diversidad y Cooperación de la Diputación Foral de Vizcaya. Continuando por la derecha, Maribel Vaquero, directora de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A continuación, Nekane Ceberio, directora del Gabinete de la Diputación Foral de Álava, y Jon Landa, director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV. A mi izquierda, Íñigo Pombo, concejal delegado del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. Juan Raviles, concejal delegado de Presidencia, Transparencia, Recursos Humanos e Innovación del Ayuntamiento de Donosti. A su lado, Nerea Melgosa, concejala delegada para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y Josune Irabien, representante de Eudel. Giza eskubideen adierazpen unibertsalak 2018an bere 70. urteurrena beteko du. Euskal erakundeek programa bateratua eta irekia bultzatuko dugu urteurrena ospatzeko kanpaina 3 helburu izango ditu. Bat, herrialdeko proiektua, giza eskubideekiko konpromisoa Euskal gizartearen eta nazioarteko erakundeen aurrean herrialdeko proiektu gisa aurkeztea. Bigarren helburua, pluralismo eta adostasuna. Balio nagusiaren inguruko adostasuna, oinarri duen giza eskubideen buruzko adierazpenen aniztasuna sustatzea. Eta hirugarrena, giza eskubideen kultura, giza eskubideen balioa zabaltzea eta haren sustapena, aldarrikapena eta defensa sendotzeko pedagogia zibikoa sustatzea. Kanpainaren jarduerak batuko dituen mezu nagusia eskerrak hitzaren ingurukoa izango da. Eskerrak giza eskubideei adierazpen unibertsalaren 70. urteurrena. Mezu nagusi horren bidez, eduki polisemikoa 3 diskurso hildoan batu daiteke. Lehenengoa, giza eskubideak egoteak dakarren onura azpimarratzen duen mezua, eskerrak giza eskubideak ditugula, nolako izango litzateke mundua, bestela giza eskubiderik gabe. Bigarrengoa, giza eskubidei esker lortu den guztia, eta hori esker oraindik egiteko dagoela dakigun guztia, nabarpentzen duen mezua. Giza eskubidei esker, libre eta berdin jaio diren persona guztien giza duintasuna defendatu dezakegu. Eta hirugarrena, giza eskubideek esan nahi duten guztiagatik eskerrak emateko mezu xumea. Besterik gabe, eskerrik asko, esateko eskerrik asko giza eskubidei. Partekatutako oinarri horretan, jarduerak urte osoan zehar banatuko dira, horrela, erakunde bakoitzak bere gain hartuko du ura, autonomiaz eta egitarau osoarekin koordinatuta garatzeko erantzukizuna. Ekintzen egitarau horrek, hasierako lan plangintzaren eta proposamen irekiaren izaera dauka. Hasierako lan plangintza bada, urtean zehar ekimen berriekin osatu daitekelako. Eta proposamenen irekia da, kanpainaren mezu nagusia partekatu nahi duten beste dozein erakundeak bat egin ahal izango duelako programarekin. Prentsaurreko honekin, kanpaina abiarazi dugu UPV Euskal Herriko Unibertsitatearen giza eskubideei begiradak miradas a los derechos humanos erakusketa ibiltariaren inaugazioarekin hasiko dena. Eskerrak giza eskubidei kanpaina 2018ko abenduaren 10ean giza eskubideen egunean amaituko da Renekasen sariaren banaketarekin. Decía muy brevemente que en este aniversario Naciones Unidas ha impulsado una campaña cuyo eslogan es defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana, y las instituciones vascas. Yo creo que esta imagen de 9 instituciones juntas es una imagen de coordinación, cooperación y colaboración muy poderosa. Hemos decidido compartir
una campaña para conmemorar este aniversario, con 3 objetivos. En primer lugar, para destacar que los derechos humanos son un proyecto compartido de país. En segundo lugar, para promover el pluralismo y el acuerdo, para promover una diversidad de expresiones sobre los derechos humanos que pivote siempre sobre el acuerdo en torno a su valor preeminente. Y también, en tercer lugar, para divulgar el valor de los derechos humanos y fomentar una pedagogía cívica que refuerce su promoción, su reivindicación y defensa como una cultura de los derechos humanos. La diversidad de actividades que puedan desarrollarse dentro de este programa encuentra su unidad de sentido en 2 elementos. Por una parte, el lema central y la imagen corporativa de la campaña y, por otra parte, un enfoque básico común del discurso de la campaña. El mensaje central que va a englobar el conjunto de actividades de la campaña gira en torno a la palabra gracias. Gracias a los derechos humanos, 70 aniversario de la Declaración Universal. Este mensaje permite conjugar su contenido polisémico en 3 grandes líneas discursivas. La primera pone el acento en el bien que representa su existencia y también en la incertidumbre que representaría su inexistencia. Gracias que existen los derechos humanos, ¿cómo sería el mundo sin ellos? Sería una manera de expresar esta idea. Un segundo mensaje subraya todo lo que gracias a los derechos humanos se ha conseguido y todo lo que gracias a los derechos humanos sabemos que está pendiente. Gracias a los derechos humanos podemos defender la dignidad humana de todas las personas que nacen libres e iguales. Y finalmente un tercer sentido, un mensaje sencillo de agradecimiento por todo lo que representan los derechos humanos y que permite simplemente decir gracias a los derechos humanos. Sobre esta base compartida se desarrolla una distribución de actividades a lo largo de todo el 2018, de modo que cada institución, o varias de ellas si se asocian, asuman la responsabilidad de su desarrollo de manera autónoma y coordinada dentro del conjunto del programa. El programa de actividades tiene carácter de plan de trabajo inicial y de propuesta abierta. Plan de trabajo inicial porque a lo largo del año se podrá ver complementado con nuevas iniciativas y propuesta abierta porque a este programa se podrá sumar cualquier institución o entidad que quiera compartir el mensaje central de esta campaña. Esta rueda de prensa marca el arranque de la campaña, que además se inicia con la inauguración de la exposición itinerante Giza Eskubidei Begiradak, miradas a los derechos humanos, que estará abierta aquí en la UPV del 15 al 27 de enero. Y la campaña finalizará el 10 de diciembre de 2018, el Día de los Derechos Humanos, con la entrega del premio René Cassin. Ahora cada institución hará una breve reseña de aquellas actividades que inicialmente tiene previsto impulsar. Por supuesto, el programa final tendrá más actividades por parte de todos, pero aquí se va a resumir lo más importante por parte de las distintas instituciones. En lo que corresponde al Gobierno vasco, hemos asumido el diseño y desarrollo del marco compartido de la campaña. Preparamos, en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV, un Congreso Internacional de Derechos Humanos para este próximo otoño y, finalmente, nos encargaremos también, como todos los años, de la celebración del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y entrega del premio René Cassin. Bueno, hemendik aurrera, María Guijarro duitza. Bai, egun on guztioi. Desde la Diputación Foral de Vizcaya, como no nos teníamos que sumar sí o sí a la conmemoración de este 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. En el trabajo que realizamos en la Diputación Foral de Vizcaya siempre está, siempre el eje transversal, el enfoque de los derechos humanos. Trabajamos en cooperación internacional, trabajamos en gestión de la diversidad en Vizcaya, con personas inmigrantes, con personas refugiadas. Trabajamos en igualdad de mujeres y hombres, donde obviamente los derechos humanos están presentes, transversalizan todo nuestro trabajo. Pero sí haremos hincapié en 3 iniciativas concretas que ya tenemos programadas. Haremos un Gizartegun, es un espacio de reflexión sobre los derechos humanos, es un espacio de debate, de reflexión con personas expertas y con colectivos del tercer sector y también del mundo social vizcaíno, al que también invitaremos a personas y representantes de diferentes instituciones. Haremos también un curso presencial para ONGs sobre cómo se incorpora el enfoque de derechos humanos en la cooperación al desarrollo. Muchísimas de las ONGs en Vizcaya ya lo están aplicando,
pero queremos ahondar y profundizar aún más en ese enfoque de derechos humanos con esa visión de países del sur y del norte. Y además lo haremos de la mano de UNESCO Etxea, dentro de un convenio que tenemos establecido con ellas, en coherencia además con nuestro tercer plan director de cooperación en Vizcaya, que tiene esa transversal y ese eje de los derechos humanos. Y como tercera iniciativa, desde Diputación Foral de Vizcaya, también vamos a colaborar con el Premio de Derechos Humanos en el Festival de Cine Invisible, organizado por la ONG KCD, que va a celebrar en octubre de este año su 10ª edición. Estas son 3 de las actividades programadas que tenemos en torno a derechos humanos. Como hemos dicho, brevedad, pues brevedad. Egunon. Arabako Foru Aldundiak giza eskubideen ezagutza eta garrantzi azpimarratu nahi du batipat gaztediaren artean. Eta egin nahi dugu sorkuntza eta zinematografia sustatu eta honen inguruko ezagutza bultzatzen dugun programa baten barruan. Programa hau zineleku egitasmoa da, 18 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendutako egitasmoa, eta tailerretan eta proiekzioetan eta klase magistraletan eta bar lantzen den programa da. Eta beraz, aurten egingo duguna da, giza eskubideen begirada hori txertatuko dugu programa honetan. En este programa, los y las participantes conviven durante 12 días, son jóvenes de entre 18 y 30 años y el objetivo es incorporar la perspectiva de los derechos humanos en este programa que, como no podía ser de otra manera, también la Diputación Foral de Álava quiere introducir la perspectiva de los derechos humanos y lo haremos con especial hincapié entre la juventud. Y por tanto, pues nuestra aportación a esta campaña global es la de incorporar el enfoque de los derechos humanos en este taller Zineleku. Egunon guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundiak badu giza eskubideetan alorrean programa zabal bat, baino kanpaina honetan bereziki bigarren hezkuntzako gaztei zuzenduko gara. Eta programak badu transmisioan giza eskubideen, transmisioan giza eskubideen ezagutzan, giza eskubideen empoderamenduan, nolabait bai giza eskubidei eskerrak emateko, ezagutzeko, baina baita ere behaien beharra, behaien mantentzeko beharra borroka konstante badala. Ez dela egun bateko lorpen bat, betirako lorpena, baizik eta egunero egin behar den lorpen bat dela. Eta horrekin lotu nahi dugu giza eskubideak aniztasuna eta ez diskriminazioa. Horregatik estereotipoak hautsi eta gure herrian ere, naiz eta beti urrutiko izaten diren giza eskubideen urraketak errezago ikusten diren, gure herrian ere vulnerazio txiki horiek diskriminazioaren baitan egoten direla. Eta horri aurre egiteko gazte, enpoderatuak eta giza eskubideen ezagutza ondo barneratuta dutenak behar ditugula. Hori izango litzateke gure programa. Es decir, el programa vamos a dirigirlo a la juventud, a secundaria, para que los jóvenes conozcan la importancia de los derechos humanos, su defensa del día a día, que no es un logro que esté ahí para siempre, sino que es necesario mantener. Y sobre todo lo vamos a unir con las pequeñas discriminaciones que igual no son tan visibles, pero que ocurren todos los días entre nosotros. No solo las grandes discriminaciones que podemos ver en otro mundo, también las pequeñas que vemos todos los días, o las no tan pequeñas que vemos todos los días en nuestras calles y en nuestra sociedad. Egunon, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikuspegitik guk ja lanean gabiltza. Kanpaina honen barruan, guk hasierako ideiari heldu genion, eta gero nolabait ideia hori eman genion Eusko Jaurlaritzari. Orduan, batetik giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren artikulu bakoitzarekin diseinu grafikoaren bitartez irudi potente bat sortu da, diseinuko profesionalen eskutik, eta gero beste alde batetik Euskal Herriko Unibertsitatearen barruan irakasle desberdinak hartu ditugu, disiplina desberdinetakoak, artikulu bakoitzaren komentario bat egiteko. Orduan, 2 motatako material horiek sortu ditugu kanpainaren oinarri, eta eskura jarri ditugu handik aurrera danok, erakunde guztiek, hoiekin lan egiteko. Eta gero guk, Euskal Herriko Unibertsitate barruan, programa berezi bat egingo dugu horrekin. Batetik, liburu bat argitaratuko dugu, nun irudi hori guztiak eta testu hori guztiak bildu egingo diren, gero erakustaldi bat martxan jarri dugu,
irudien bitartez, hemen daukaguna, Bizkaia aretoan, gero modu ibiltarian eramango ditugu kampus-kampu, eta gero sakontzeko bai iruditan, bai testutan, bi giza eskubideen kongresu potente, sortuko ditu potente nazioarte mailakoak, bata diseinu grafikoarekin lotuta, hau da ikastaroen barnean, eta gero beste bat, Eusko Jaurlaritzaren eskutik eta giza eskubideen nazioarteko kongresu propioa. Decía que la Universidad del País Vasco ya está trabajando en la campaña porque tuvo la idea de empezar a trabajar las imágenes de cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A veces estamos inundados de palabras y, bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces se puso en manos de diseñadores profesionales la oportunidad de que cada uno produjera una imagen sobre cada uno de los artículos de la Declaración Universal. Y después, dentro de la universidad, se han elegido distintos profesores de distintas disciplinas para que den su visión de los derechos humanos, porque los derechos humanos es transversal a las distintas disciplinas. Esta idea inicial luego la hemos transferido para que la dinamice la Secretaría General de Derechos Humanos y se pone a disposición todos estos materiales de las distintas instituciones del país. Pero luego, y como programa propio de la Universidad del País Vasco, esos materiales que ya se han producido, por un lado, se van a condensar en un libro que pronto vamos a publicar. Va a haber una exposición itinerante con todas esas imágenes gráficas. La primera ya está aquí, en el Bizkaia Aretoa, pero luego se va a llevar al campus de Donosti y al campus de Vitoria. Y luego, para profundizar tanto en los textos como en las imágenes, habrá 2 congresos internacionales de alto nivel. Uno, dentro de los cursos de verano, un congreso de diseño gráfico y otro, un congreso de derechos humanos bajo la dirección, el liderazgo del propio Gobierno vasco. Eskerrik asko. Bueno, desde el Ayuntamiento de Bilbao tenemos previsto apoyar durante el año 2018 iniciativas propias o de otras entidades para celebrar el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. De las actividades programadas directamente por el Ayuntamiento de Bilbao se puede señalar la celebración en la primavera de 2018 de las 12ª Jornadas de Estrategias Positivas de Desarrollo que realizamos conjuntamente con la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y que este año 2018 versará sobre las estrategias de las defensoras de los derechos humanos. Se trata de un espacio para intercambio entre agentes del sur y del norte con el objetivo de compartir los procesos de empoderamiento y aprender mutuamente los resultados para aplicar los aprendizajes a las acciones de desarrollo futuras. Las jornadas se centrarán en el conocimiento de las estrategias desarrolladas, los nudos encontrados y, sobre todo, los impactos positivos logrados, con especial atención a contextos considerados material, política o culturalmente vulnerables. Eskerrik asko. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Donostia nuestra colaboración o nuestra participación en este proyecto de país, como bien se ha comentado, tiene dos hitos fundamentales. El primero sería la inauguración del Centro de Recursos Pedagógicos de Derechos Humanos de Sito en el Palacio Ayete, Casa de la Paz. Es un proyecto muy importante que tiene vocación de país también y una vocación también incluso internacional y, por lo tanto, consideramos que es un gran momento este año por aunar las dos iniciativas. Es un proyecto, además, en el que el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa tienen un papel muy importante y, por lo tanto, vamos a volcar nuestro esfuerzo en esa inauguración y en el desarrollo de ese proyecto. El segundo acto principal o proyecto principal dentro de este marco sería el itinerario. Nosotros vamos a realizar un itinerario, tenemos experiencias ya realizadas en este sentido y, por lo tanto, vamos a aplicar esta idea de que los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos nos acompañen a través de un itinerario físico, en este caso también localizado en la Casa de la Paz y concretamente en los jardines de la Casa de la Paz. Y, por último, lo que intentaremos es, de alguna manera, sumar todo este tipo de acciones y actividades que puedan surgir a lo que ya programamos desde el Ayuntamiento de Donostia. Y entendemos que uno de los elementos fundamentales que podemos aportar es el escaparate que nos brinda el Festival Internacional de Derechos Humanos, que se ha convertido ya en un referente en el Estado español, y entendemos que también nos puede servir como escaparate para todo este proyecto. Eskerrik asko.
Gasteizko udaletxetik, guretzako oso onogarria da hemen egotea, eta egingo ditugu, dakizuenez, ja aurten hasiko gara ia gure planarekin, daukagu ja bizikidetzako plan bat, eta aurkeztuko dugu ja hilabete honetan. Decía que para el Ayuntamiento de Vitoria es muy importante también estar aquí con este tema de país y creemos importante sobre todo deciros que tenemos 3 iniciativas encima de la mesa ya y una va a ser la aprobación y presentación del Plan de Convivencia y Diversidad en este mes de enero por parte del alcalde de Gasteiz y sobre todo porque ha habido una gran, yo creo que trabajo por parte de todos los agentes del sector. Este plan va a sentar las bases de la convivencia y diversidad y crea espacios de encuentros y diálogos para facilitar el reconocimiento mutuo. Sabéis que las 3 áreas de trabajo que vamos a hacer van a ser el plan, derechos humanos, interculturalidad y las diferentes diversidades. Otra de las acciones que también se va a poner en marcha en este ámbito va a ser el programa de Aprender a Convivir. Este programa trata de generar espacios didácticos de aprendizaje que fomentan el encuentro y la convivencia, así como el objeto para consolidar una ciudadanía crítica y constructiva, que nos parece importante que también desde todos los ámbitos sean. Y por otro lado, el apoyo al tejido asociativo a través de diferentes convocatorias de subvenciones, a actividades o proyectos en materia de convivencia, diversidad y derechos humanos y creación artística, así como proyectos en materia de memoria histórica. Egunon. Horrein bai, egunon guztioi. Udalen izenean bat egiten dugu giza eskubideen adierazpen honekin, eta udal asko garen neurrien oso kontu xumea osatu dugu, eta pentsatu dugu udalen implikazioa eskuratu nahi genuela, eta kasu honetan osatu duguna da errespetatuko dugu bakoitzak osatzen duen jarduera, eta nolabait edo pentsatu dana da, aipatu egin da lehen, gazteriaren funtsa eta musikaren funtsa ere, eta kasu honetan beraiek, kasu honetan udalok edo baldin badaukate, musika eskolari baldin badaukate, horren baitan kontzertu txiki bat egitera animatuko ditugu. Eta bestetik nolabait edo beraien artean osatzen edo askatasun osoz osatzen duten jarduera baten ingurun giza eskubideen adierazpen horren baitan nolabait edo landu gure badute, hori ere hartuko dugu nolabaiteko plano horretan, ez? Decía que desde UDEL el planteamiento es, sobre todo, intentar durante este 2018 implicar a todos los municipios vascos que mediante sus propias iniciativas puedan hacer actividades pensadas en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y fundamentalmente lo hemos enmarcado dentro de una actividad sencilla también, que es la invitación a los propios ayuntamientos que a través de sus propias escuelas de música puedan hacer pequeños conciertos que sobre esta temática también sean capaces de aglutinar, como os ha dicho antes, un aspecto importante que es, y fundamental, que entendemos que es la propia juventud y un momento de reflexión también sobre estas temáticas que son absolutamente importantes, ¿no? Y desde la perspectiva y desde la música, que también es gran aglutinadora. Y al margen de toda esta cuestión, también sugerimos la posibilidad de que cualquier iniciativa o actividad que se realice desde los propios ayuntamientos dentro del marco de 2018 y cuya temática pueda meterse dentro del ámbito de la promoción de los derechos humanos, que también sea, y así lo vamos a hacer a través de una circular, animar a los ayuntamientos a que participen de esta manera, como bien se venía referenciando, sobre todo desde un punto de vista de colaboración entre las distintas instituciones que conformamos este país, y para que seamos capaces también de formalizar, yo entiendo, una gran iniciativa global que a través de la sencillez de las propias actividades nos den una perspectiva muy global sobre esta temática, ¿no? Esto sería un poco a grandes rasgos. Eskerrik asko. Bueno, hau da esateko geneukana, eta orain edozein galdera badaukazue, erantzuko dizu.
Cabe reseñar también que este año, además de cumplirse el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se cumple el 20 aniversario de la declaración del Programa de Defensores de los Derechos Humanos, iniciativa que también tendrá algún reflejo en las actividades que se desarrollen. Orduan, ados, mila esker, denoi etortzeagatik.